¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alan Callejas y pues hoy vamos a platicar un poco sobre lo que es el estudio de la calidad de la energía. El estudio de la calidad de la energía eléctrica. ¿Qué es? Analógicamente, pues vamos a decir que es una radiografía del consumo eléctrico, porque podemos saber cómo se está comportando el consumo de la electricidad en el tiempo real. Entonces, tenemos por objetivo del estudio de la calidad de la energía determinar alguna perturbación en la calidad del servicio que nuestro cliente está recibiendo y que puedan evitar que estas perturbaciones puedan causar daños y reducir la vida útil de nuestros equipos. ¿Qué beneficios tiene el realizar un estudio de la calidad de la energía? Pues con esto determinamos los puntos donde se está consumiendo energía y las repercusiones que estas pueden tener. Cuando decimos determinar los puntos de energía, pues nos referimos a algún desbalance que puedan haber en nuestras líneas de consumo, en las fases de nuestro sistema eléctrico. Asimismo, las repercusiones pues, pueden incluso dañar a nuestras máquinas, las máquinas que tenemos para operar en nuestra planta. ¿Qué tipo de mantenimiento puede ser considerado el estudio de la calidad de la energía? Pues se considera como un estudio, como un mantenimiento predictivo, ya que vamos a obtener una enorme cantidad de datos que vamos a recabar con un equipo que vamos a hablar dentro de poco. Con este equipo pues vamos a tener mucha información que vamos a poder analizar. Entonces con esto vamos a poder predecir las posibles fallas que hayan en la planta completa incluso, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a realizar? Para esto, pues definitivamente necesitamos un equipo llamado analizador de la calidad de la energía eléctrica. Podríamos decir, algunas personas podrían pensar de que necesitamos un par de pinzas amperimétricas, un par de multímetros y hacer anotaciones periódicas, ¿verdad? De cómo se está comportando el consumo de electricidad en nuestra planta, en nuestros equipos, ¿verdad? Pero en realidad con este analizador de la calidad de la energía vamos a obtener la combinación de estos parámetros y con esto pues vamos a predecir bastantes y evitar algunos sucesos que puedan perjudicarnos en el desarrollo de nuestras actividades. ¿Qué parámetros vamos a analizar con este tipo de equipos? Pues importantes: la corriente eléctrica, el voltaje, la potencia y pues el factor de potencia. Aquí pues vemos un ejemplo de lo que es un analizador de la calidad de la energía eléctrica. En este ejemplo pues tenemos aquí un equipo de la marca Fluke, es bastante reconocida, ¿verdad? Pues tiene una presentación bastante amigable, bastante práctica. Entonces aquí podemos ver cómo se está comportando nuestra red eléctrica, nuestras tres fases de nuestro sistema, en una presentación del tipo fasorial. Al lado izquierdo pues tenemos mediciones, ¿verdad? Que nos va, es lo que representan estos vectores que estamos viendo por este lado derecho. Acá pues tenemos los valores en tiempo real y esto pues está en constante cambio, ya que la energía eléctrica pues sufre de pequeñas variaciones, ¿verdad? Tiene que haber alguna variación, pero con un porcentaje que no sobrepase los permitidos o los recomendados en las normas nacionales e internacionales, para evitar que esto pueda perjudicar a nuestros equipos. Los parámetros principales que vamos a analizar, pues vamos a hablar un poquito de ellos solo para poder entender qué es el fin pues, del estudio de la calidad de la energía. El voltaje
pues el término aquí nos indica que es la magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, ¿verdad? En el sistema internacional, la unidad de medida es el voltio y lo vamos a identificar con la letra V. La corriente eléctrica es el flujo de la carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de cargas que normalmente son electrones. Cuando hablamos de un material, podríamos pensar idealmente que estamos hablando de un conductor eléctrico de cobre o de aluminio, que por lo general tienen muchos electrones sueltos, entonces la propiedad es de poder mover la carga eléctrica o el flujo de electrones a través del conductor. Entonces, la intensidad de este flujo se va a identificar con la letra I, y en el sistema internacional, pues la unidad de medida es el columbio sobre segundo, que equivale a un amperio. Tenemos también la potencia P, que es la cantidad de la energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento determinado que es capaz de producir un trabajo. Pues cuando hablamos un poco de la potencia entregada o absorbida, pues va a ser lo que, por ejemplo, una batería de un vehículo, por ejemplo, va a entregar un voltaje B, pues normalmente son 12 voltios, y un flujo de carga eléctrica va a recorrer un cable, una intensidad de corriente I, que esto combinado va a generar una potencia y pues va a ser absorbida a través de un motor de arranque, por decirles, que va a generar un trabajo que es el movimiento de un eje de cigüeñal, por ejemplo. Posteriormente, pues tenemos aquí un pequeño gráfico, la potencia aparente, que se representa por la letra S, es la suma vectorial entre la potencia que es capaz de producir un trabajo P, que es lo que estábamos hablando hace un momentito, que vemos este vector que se desplaza acá en el eje horizontal, la P dimensionada en watts, y la potencia reactiva Q, que es la que tenemos acá representada por la Q en voltamperes reactivos, que es la potencia que es capaz de producir campos eléctricos y magnéticos. Entonces, la potencia reactiva, la intensidad de corriente al fluir a través de los devanados de un motor eléctrico, por ejemplo, nos va a crear campos eléctricos y magnéticos, que son los que van a efectuar el trabajo o el movimiento del rotor en un motor eléctrico. Entonces, aquí podemos hablar de que hay una carga reactiva, por ejemplo, un motor eléctrico, ¿verdad? Que están en toda la industria, es utilizado, comúnmente utilizado. La mayoría de máquinas pues tienen uno o varios motores eléctricos que su consumo de potencia es reactiva. Entonces la suma vectorial de estos dos potencias, la potencia real y la potencia activa, perdón, y la potencia reactiva, vamos a tener este vector que es representado como la potencia aparente. Entonces, vamos a ir terminando con los términos generales, solo para poder tener la idea de qué es el estudio de calidad de la energía. El factor de potencia, pues es un dato bien importante a considerar en el estudio de la calidad de la energía. Dice que es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Aquí tenemos una pequeña ecuación, el factor de potencia igual a la potencia activa sobre la suma vectorial de la potencia activa y la potencia reactiva, que es la potencia aparente. El valor ideal del factor de potencia sería el 1, ¿verdad? Pero esto no pasa en la práctica en realidad, porque si vemos en la imagen anterior, aquí la suma vectorial, la potencia aparente, pues siempre va a ser mayor que la potencia activa. Entonces, este valor del factor de potencia va a ser inferior a 1 comúnmente. Entonces, ¿cómo va a afectar el valor de un bajo factor de potencia a nuestro sistema? Pues principalmente
para realizar un mismo trabajo va a requerir una demanda mayor de corriente, y esto pues va a representar gastos adicionales como mayor dimensionamiento de nuestros sistemas, cableados o incluso las máquinas. El distribuidor de la energía eléctrica pues penaliza un bajo factor de potencia por representarle costos de generación. Pues normalmente un distribuidor va a cobrar lo que es la potencia activa. Entonces estos factores de potencia bajos van a ser penalizados por el distribuidor, ya que hay un gasto adicional por parte del distribuidor. Y pues normalmente hay un convenio, un contrato entre el distribuidor y el cliente final, ¿verdad? El usuario, donde se habla de una penalización monetaria. Entonces esto, pues el factor de potencia ideal pues no debería ser inferior a 0.9, a 0.9. Pues aquí podríamos ver rápidamente la norma técnica aquí normas técnicas del servicio de distribución. En el artículo 49 habla de un valor mínimo del factor de potencia, pues para usuarios de potencias hasta 11 kilovatios, 0.85, pero obviamente un uso industrial pues va a ser superior a los 11 kilovatios, está hablando aquí de 0.9. Entonces eso sería un valor ideal de un factor de potencia para nuestro sistema eléctrico. Entonces, otro dato que es muy, muy interesante o muy importante en un análisis de la calidad de la energía son los armónicos. Pues esto es una perturbación en el sistema eléctrico que va a formar múltiplos enteros de la forma de onda fundamental. Pues sabemos que la corriente eléctrica, el voltaje y la corriente, pues la forma fundamental de la onda es del tipo sinusoidal o senoidal. Entonces los armónicos pues perturban esta señal y se generan en múltiplos enteros de esta forma. Las cargas no lineales son en gran parte las que producen estas distorsiones. ¿Cuáles son las cargas no lineales? Pues pueden ser las cargas reactivas como los motores eléctricos, variadores de frecuencia, las computadoras como tal, convertidores de voltaje, aires acondicionados, pues son cargas muy, muy comunes y que son las que predominan en la industria. Entonces quiere decir que estos armónicos van a estar presentes en toda la industria, ¿verdad? Pero es importante utilizar este tipo de estudios para saber que estamos teniendo una cantidad de armónicos en un rango aceptable según norma, que no vaya a afectar nuestros equipos. Aquí podemos ver una pequeña gráfica, una presentación de cómo se ve en este tipo de analizador. Esta es la onda fundamental en un diagrama de barras de la onda fundamental que representa el 100% de la frecuencia. Y acá pues podemos ver el orden del segundo armónico, tercero, hasta el 17avo, pues se ve en esta presentación. Pero con este tipo de equipos podemos monitorear hasta un 50avo armónico. Normalmente los que más afectan a la industria pues es el tercer armónico, ¿verdad? Entonces esto habla de que son múltiplos enteros de la frecuencia y van a estar representados acá con unos porcentajes. Hay un porcentaje límite que está en norma, si no estoy mal es el 20%, no debe de exceder la suma de estos armónicos, el 20% de la onda fundamental para ser aceptado como por el estudio de la calidad de la energía. Muy bien, entonces aquí pues tenemos un pequeño diagramita de la forma de conectar nuestro analizador. Tenemos un banco de transformadores en estrella. Podemos ver acá nuestros tres transformadores, nuestra línea A, B y C. Nuestro analizador tiene
acá en la línea de color negro, la que se conecta a la A, pues este punto va a estar monitoreando la tensión o el voltaje, y esta pues puede representar, esto representa una pinza amperimétrica, ¿verdad? Entonces están monitoreando las tres fases, la conexión de neutro y también la conexión de tierra, ¿verdad? Entonces aquí podemos estar monitoreando en tiempo real. De hecho, para el estudio de la calidad de la energía, muchas veces se requiere por el distribuidor o por el cliente también, que sea de 7 días o más, que este equipo esté conectado a la red para estar monitoreando y grabando todo lo que sucede dentro de nuestro sistema eléctrico. Entonces, haciendo esta conexión que tenemos acá, nuestro analizador va a estar tomando datos y datos y datos, y pues va a manifestar como un suceso algún cambio que haya que sea representativo en la red, ¿verdad? Esto puede ser una variación de voltaje hacia abajo o hacia arriba, una subida o bajada de tensión, incluso también de corriente. También monitorea los cambios de potencia. Hay muchos parámetros que podemos interpretar con nuestro analizador de la calidad de la energía. Entonces, la idea de este estudio pues es predecir y saber, poder diagnosticar que nuestro sistema eléctrico está trabajando en los rangos permisibles, ¿verdad? Que no tenemos altos índices de armónicos, que nuestro factor de potencia es el apropiado, que nuestra forma de onda, ¿verdad? Sea lo más cercano a lo sinusoidal, y pues los cambios, las subidas y bajadas de tensión y de intensidad de corriente también, ¿verdad? Con esto pues podemos predecir si hay algún equipo que esté en mal estado, que esté induciendo alguna falla en nuestro sistema eléctrico. Ok, entonces pues este equipo es muy versátil, podemos tener varias presentaciones del tipo scope y del fasor. De este lado aquí estamos monitoreando el comportamiento en tiempo real de las tres fases y el comportamiento en el neutro, ¿verdad? Aquí tenemos la representación numérica del voltaje en las tres fases, y pues aquí podemos ver que la onda no es perfectamente sinusoidal, ¿verdad? Porque está afectada posiblemente por algún rango o algún porcentaje de armónicos, ¿verdad? Pero está bastante bien. Entonces, al lado derecho podemos observar lo mismo que tenemos de forma de osciloscopio en un diagrama fasorial. Vemos aquí los fasores del voltaje y de corriente y nuestra tabla de valores aquí en tiempo real. Pues esto se ve al estar conectado que está cambiando constantemente, ¿verdad? Pero deben de ser cambios muy leves y estar dentro de un porcentaje aceptable, que es donde nuestro equipo, en esta casilla que está aquí, pues va a registrar todo para lo que está programado, que sea un suceso, ¿verdad? Algún cambio de tensión brusco puede ser ocasionado incluso por la puesta en línea de equipos, de motores, de tiros forzados, de encendido de hornos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto puede registrar un suceso por una sobrecarga en el sistema momentáneo. Entonces, este equipo nos va a registrar el suceso fue a las 4:15 de la tarde del 22 de febrero, duró 4 segundos o incluso milisegundos. Todas esas capacidades tienen los analizadores de la calidad de la energía. No solo esta marca, hay otros equipos muy buenos, pero este es de lo más completo, y con esto pues podemos sin duda poder predecir el comportamiento de nuestra red eléctrica y saber que está funcionando todo en buenas condiciones. Bueno, ya para terminar, al final del estudio, pues vamos a realizar un reporte de todos los eventos registrados durante nuestro estudio de la calidad de la energía eléctrica.
todos los eventos, pues aquí decimos lo que les comentaba en la diapositiva anterior, ¿verdad? Cuando un cambio de voltaje duró esta cantidad de tiempo, etcétera, para que las personas que lo vayan a interpretar, pues si no somos nosotros mismos, pues tengan toda la herramienta, toda la documentación necesaria para saber qué acciones tomar para remediar cualquier evento que sea relevante en nuestro sistema. Con esto, pues podemos hacer mejoras y predecir fallas, como platicábamos, precisamente por la retroalimentación constante que tenemos de mucha información. Si el factor de potencia es bajo, pues obviamente tenemos que incluir en nuestras conclusiones, recomendaciones, hacer ver que esto es muy importante y pues las recomendaciones, los cambios que se pueden hacer, implementar algunas tecnologías como un banco de capacitores, por ejemplo, que sea para corregir nuestro factor de potencia. Y si la distorsión armónica también es demasiada, esto como de forma, totalmente la forma de onda sinusoidal, si los armónicos sobrepasan el porcentaje recomendado en norma, pues puede llegar a causar serios daños en nuestros equipos, tanto eléctricos como electrónicos dentro de nuestra planta o dentro de nuestra industria. Y ya pues con esto les agradezco por su atención y pues aquí estoy para servirles. Gracias por su atención.